Profesor Franklin, buenos días. Buenos días. Puede comenzar. Pues muchas gracias, muy buenos días. En principio es un gusto poder estar aquí y poder compartir esta presentación con ustedes. Yo estoy aquí en Lima, los saludo desde aquí, a todos los presentes, a los docentes, a los estudiantes, a los investigadores. Y en especial quiero darle un saludo a Alberto Effendi, al profesor Alberto Effendi, quien pues me ha permitido también este espacio, y también a Diego Leite y Emerson da Costa, que han facilitado la conexión en este momento. Yo les quiero comentar en realidad algunos apuntes, ¿no es cierto?, acerca de la comunicación en los procesos de interculturalidad y diálogo, ¿no? Pero a partir de algunas experiencias concretas, ¿ah? Una de ellas es un estudio de campo que realicé a partir de unas, bueno, etnografías, digamos, con niños de las calles ubicados en mercados populares de Lima. Es decir, allí lo que yo hice fue recoger, ¿no es cierto?, discursos y, digamos, oralidades de los niños en las calles frente a el uso de los medios y algunos géneros, ¿no? Principalmente la radio, la televisión, mientras escuchaban por supuesto veían videos. El otro espacio y contexto que de alguna manera contextualiza esta presentación son unos encuentros, unos talleres que hemos realizado en los últimos 5 años con comunicadores indígenas en Perú. Entonces, en realidad yo allí he escuchado y he aprendido muchísimo, sobre todo esa dimensión humana, intercultural, esa dimensión desde localidades en contextos culturales diferentes. Y también allí, por supuesto, un trabajo que estoy por terminar, ya estoy en la fase de redacción, de indígenas amazónicos y su participación para construir una identidad comunitaria. Entonces, algunas preguntas que me gustaría también plantear aquí es: ¿qué nos hace iguales culturalmente como personas, ¿no? ¿Cómo interactuamos con los públicos a los que nos dirigimos? ¿Y qué importancia tiene en la sociedad contemporánea estudiar la interculturalidad y las culturas cuando se trabaja en comunicación? Voy a tratar de también comentar a partir de estas diapositivas. Me gustaría hablar que esta propuesta está muy consustanciada con el proceso de comunicación orientada hacia los públicos. Hay un desplazamiento de los estudios de comunicación donde justamente las culturas en las que están digamos, estas audiencias y estos públicos marcan cuestiones vinculadas justamente a sus identidades, a su identificación y a sus vivencias. Pero esas culturas no están en el aire, ¿no? Están en unos contextos determinados y forman parte de unas prácticas socioculturales específicas. Muchas de esas prácticas, ¿no es cierto?, constituyen parte de la opinión pública y parte también de una participación ciudadana. Esa participación, ¿no es cierto?, de estas culturas diferentes en el contexto indígena, por ejemplo, no son visibilizadas por los medios. Y estamos hablando de medios tradicionales que todavía tienen una fuerte influencia en todo el país. Estamos hablando de todo el Perú. Entonces, ese proceso comunicacional, digamos, que tiende, ¿no es cierto?, a estar siempre vinculado a los medios, ¿no? Un colega y por supuesto los estudios comentan, ¿no?, y nos hacen notar que hay una fuerte reflexión y paradigma de la comunicación funcionalista instrumental, ¿no? Entonces, muchas veces romper esos espacios de paradigmas, de pensamientos, de rutinas, ¿no es cierto?, de comunicación, son difíciles porque pues se cree, se piensa y se afirma que solamente los medios, ¿no es cierto?,
son el mensaje, un poco como lo decía McLuhan, y uno se olvida o toman distancia de las personas y de las culturas, y justamente cómo es que allí, en esas culturas, hay vivencias, hay tradiciones y hay opinión pública, ¿no? En relación al enfoque, pues me gustaría proponerles este enfoque que tiene como trasfondo justamente el proceso de comunicación orientado a buscar al receptor emisor. Yo sé que ese receptor emisor puede sonar, puede hacer ruido, ¿no es cierto? Pero ese emisor receptor entendido como lo decía Stuart Hull, es decir, el codificador de codificador, ¿no es cierto? Y en ellos a los comunicadores o al comunicador, también como lo entiende y por supuesto reflexiona en su momento Beltrán, ¿no? Entonces, la idea es identificar ese proceso comunicacional a partir de no simples receptores pasivos, sino justamente comunicadores que tienen una experiencia, que tienen unas competencias, que tienen unas prácticas socioculturales que posiblemente no manejen los medios tradicionales ni conozcan mucho de las rutinas mediáticas, pero que tienen justamente prácticas socioculturales como el hecho, por ejemplo, de compartir una danza en un espacio público, como el hecho de compartir mitologías, como el hecho de compartir cantos acerca de la naturaleza, como el hecho de poder compartir su arte, ¿no? Entonces, allí tenemos otras formas de representación de la realidad a través de comunicadores. Hace un momento escuchaba algún comentario allí en la sala de alguien que decía que si el cuerpo comunica. Bueno, en el contexto cultural diferente e indígena, el cuerpo comunica y mucho, ¿no? Y se comunica también a través de las oralidades. Entonces, este enfoque de interculturalidad y diálogo busca justamente identificar a los comunicadores, ¿no es cierto?, como sujetos capaces de generar sentido y significado, que además, digamos, permiten reconocimientos de personas, de culturas, de espacios de convivencia y participación. Pero ¿para qué? ¿No? Porque a veces hay mucha esa interrogante. ¿Para qué esta comunicación en la interculturalidad y el diálogo? Bueno, pues para revalorar experiencias prácticas socioculturales que son de tipo universal, es decir, la tolerancia, la dignidad, el bien común, la vida en democracia, el ejercicio de derechos y libertades. Es decir, un poco la forma, ¿no es cierto?, cómo buscamos vivir de manera pacífica, de manera solidaria y en democracia. Es decir, una comunicación que nos permita reconocernos como iguales, ¿no es cierto?, en cuestión de derechos y libertades. Eh, Acá hay una frase de un profesor peruano, él es Fidel Tubino, y comparto, ¿no es cierto?, su idea que comenta aquí, que dice que la interculturalidad no es necesariamente un concepto, sino es una manera de comportarse. No es una categoría teórica, sino una propuesta ética. Más que una idea, es una actitud, una manera de ser necesaria en un mundo paradójicamente cada vez más interconectado tecnológicamente y al mismo tiempo más incomunicado interculturalmente, ¿no? Entonces, además, un mundo en el que los graves conflictos sociales y políticos que los enfrentamientos interculturales producen empiezan a ocupar un lugar central en la agenda pública de las naciones. A mí me parece que Fidel Tubino da en el centro cuando dice que la interculturalidad es justamente una forma de situarse en el contexto y una forma de relacionarse con los demás. Es una forma de comportarse, es una forma ética, ¿no es cierto?, de entender la vida, de entender mis relaciones, justamente de entender también mis valores democráticos, mis valores ciudadanos, de sentirme parte también de una comunidad. Y entonces, claro, es una posición ética, ¿no? Es decir, comunicar en comunidad, pensar la comunicación desde enfoques interculturales y relacionados al diálogo es una posición ética,
¿De acuerdo? Entiendo que tengo 10 minutos. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por el aviso. Entonces, lo que nos permite esta posición ética es, de alguna manera, saber que el hecho de ser receptores también nos puede hacer emisores, ¿no es cierto? Es decir, si estamos pensando que podemos generar una comunicación que va a ser participativa, de escucha, tiene que ser dialógica, debe ser compartida. Es decir, ambos actores o los actores de la comunicación deben participar de alguna manera dando a conocer sus puntos de vista, pero también siendo escuchados ellos mismos. Entonces, una condición para el diálogo y la interculturalidad es entender al otro, tanto como persona, como sujeto cultural, con capacidades para comunicar e interpretar la realidad. Y el punto es este, es decir, el iniciador y promotor del proceso comunicacional, ¿no? Muchas veces hablamos de los medios, de los contenidos, ¿no es cierto?, de la puesta en escena, pero nos olvidamos de quiénes están detrás, ¿no?, de de todos estos procesos y flujos comunicacionales. A mí me parece que el iniciador o promotor del proceso de comunicación cumple un papel importante, importantísimo en la ampliación de derechos y la participación de los sujetos sociales. Es decir, allí en el papel de este iniciador, de este promotor, que puede ser un profesor, puede ser un educador, puede ser un político, ¿no?, un periodista, ¿verdad?, está esa justamente postura ética que nos comenta Tubino, y también está esa posibilidad de generar un proceso comunicacional mucho más intercultural y dialógico. Entonces, este proceso comunicacional que coadyuva o facilita la interculturalidad y el diálogo es estratégico, es político, es ético también, ¿no? Entonces, tal vez allí, cuando analicemos o dediquemos trabajos, ¿no es cierto?, a identificar ese proceso comunicacional, es importante, considero, identificar a esos iniciadores y promotores del proceso comunicacional, porque creo que allí hay mucha intencionalidad que muchas veces no es evidente, pero que es determinante en la comunicación, por supuesto. Entonces, resulta significativo asignar un papel a la comunicación en los procesos de comprensión y puesta en práctica de la interculturalidad y el diálogo. Ello porque a través de la comunicación es posible identificar a las personas, a los mismos actores sociales, sus formas y modalidades de contar historias y de autorrepresentarse. Es decir, ese espacio comunicacional muchas veces es el único en las clases sociales más populares para autorrepresentarse, para autoidentificarse, para dar a conocer su versión de la realidad, ¿no? Y la comunicación permite ello. Entonces, esa postura, por ejemplo, del que facilita esos espacios o del que promueve ese tipo de relaciones es determinante muchas veces en la participación, en en la generación de una cultura que puede ser democrática, ciudadana, también en la denuncia, por supuesto. Pero la paradoja, me remito a las culturas andinas, amazónicas, con presencia de indígenas y campesinos en el país, es que estas culturas aportan a consolidar las identidades, la paz social, la comunidad, la interculturalidad, pero no tienen medios, ¿no? Están poco visibilizados o representados en las comunicaciones del país, ¿verdad? Ello limita justamente procesos dialógicos y procesos interculturales más fluidos que permitan, por ejemplo, posicionar temas relevantes como la defensa, por ejemplo, del agua o la defensa de los bosques amazónicos, ¿no?, frente a la política gubernamental. ¿De acuerdo? Tengo 5 minutos. Ello es justamente relevante, además, en un contexto peruano donde hay
una infinidad de conflictos socioambientales, justamente entre las comunidades indígenas y campesinas y los empresarios extranjeros que buscan extraer oro, ¿no es cierto?, cobre, plata, de las tierras donde están estos indígenas. Entonces, allí hay en este momento un desencuentro y hay una necesidad determinante de espacios para el diálogo y la participación. Espero que me puedan seguir. Me parece que se ha detenido la imagen. Encuentro en los trabajos que he realizado en los contextos de mercados populares, en los contextos de medios comunitarios y en contextos de comunidades amazónicas, que hay como digamos, tres dinámicas que de alguna manera fundamentan esas prácticas comunicativas, que son las siguientes: hablar, participar y argumentar, ¿no? Estas tres dinámicas están determinando formas, ¿no es cierto?, de participación de sujetos sociales emergentes en contextos políticos, en contextos económicos, perdón, en contextos culturales. Entonces, hablar, participar y argumentar es muchas veces determinante para la defensa del territorio frente a la presencia de empresarios mineros, por ejemplo. Hablar, participar y argumentar es prácticamente la última posibilidad que tienen muchos para poder defender sus casas, ¿no es cierto?, ante la arremetida de invasores, porque a veces hay invasores que van a violentar casas en algunas zonas populares del país. Pero también es esta modalidad, digamos, de comunicación que se expresa a través de oralidades, narrativas, prácticas ancestrales, lo que permite la continuidad de estas culturas. Aquí me gustaría compartir esta experiencia, ¿no? Un poco para dar cuenta de esta dimensión simbólica, que en comunicación el sombrero puede hacer la diferencia. Es decir, en un proyecto de comunicación en los Andes peruanos, proyecto de comunicación para el desarrollo, dicho sea de paso, a unas mujeres se les presentó un afiche, ¿no es cierto?, en el que se presentaba una mujer con un tipo de sombrero. Estas mujeres de una zona de Arequipa, ¿no es cierto?, veían en el afiche a la mujer que está al lado izquierdo, con ese sombrero más pequeño. Y ellas prácticamente no participaban, no se involucraban en las actividades del proyecto. De repente uno de los evaluadores llega un día y busca a un intérprete local y le dice, ¿no es cierto?, en su idioma, pero ¿qué pasa con ellas? ¿Por qué no participan? Y este le dice, lo que pasa es que ellas no se sienten representadas por esa mujer que está allí en la foto. Esa señora que está con ese sombrero chiquito de color negro es de otra localidad, que es más al sur, es Puno. Y las mujeres que son de Arequipa están representadas por esa mujer que está al lado derecho con un sombrero de ala ancha, un poco más ancha, y ese sombrero además tiene flores, lleva flores. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer en ese proyecto? Cambiar la imagen de la mujer que estaba representada allí. Y luego, por supuesto, se incrementó la participación de las mujeres en el proyecto. Eso para decirles, digamos, esos detalles, ¿no? El capital simbólico tan rico y valioso que tienen también las culturas andinas, las culturas indígenas. Esta imagen representa a un señor, ¿no es cierto?, y sus súbditos, ¿no? Estamos hablando de una cultura preinca que se llama Mochica en el norte del Perú. Por lo general, ese territorio mochica era muy violento, ¿verdad? Pero esta imagen, que ya vuelve por el otro lado de la pantalla, representa al Señor compartiendo un acto comunicacional. Es decir, están compartiendo un baile, una danza, y
y se tocan instrumentos musicales, ¿no es cierto? Esa es la práctica más antigua, más ancestral que tienen las culturas indígenas peruanas y podría decir también latinoamericanas. Es decir, esa dimensión de construir comunidad a través de la música, del canto, de la danza, ¿no es cierto? En un sentido de comunidad permanente. Veo que me han puesto allí una pantalla con un cartel que dice fin, entonces, bueno, me detengo aquí. Gracias por la atención. Muchas gracias, professor Franklin. Abrimos o espaço para umas perguntas. O colega Alisson passará com o microfone. De acuerdo, muchas gracias. Buenos días, colegas. Habla Claudio, que también trabaja temas de interculturalidad desde el sur de Chile. Mi pregunta conlleva también una reflexión que tiene que ver desde dónde pensamos la interculturalidad. Porque me da la impresión, conociendo el trabajo también de Tubino, ¿cierto?, que tendemos en la academia a establecer ciertos definicionales respecto a categorías conceptuales que están en permanente movimiento. Me explico. Preferiría, más que pensar la interculturalidad como un proyecto ético, pensarlo más bien como un dispositivo multidimensional, como un campo en permanente disputa, porque si no estamos generando una proyección normativa de lo que es la interculturalidad y no reconocemos justamente cuáles son las tensiones y las configuraciones complejas que se enredan, que se tejen en el campo social. No es lo mismo una interculturalidad desde abajo a una interculturalidad desde arriba, como plantea el mismo Tubino o Catherine Walsh, ¿cierto? Hay interculturalidades, múltiples perspectivas de construcción. Así como el Estado también construye una interculturalidad, los pueblos indígenas la construyen. Por tanto, no sé si estamos en lo correcto al momento de definir una perspectiva ética como proyecto utopístico, sino que más bien develar esas tensiones, develar esa complejidad que hoy define la interculturalidad como un dispositivo cruzado por relaciones de poder. Gracias. Mais alguma pergunta? De acuerdo, Claudio. Oi? No sé si puedo responder, todavía no. ¿Ustedes me indican? Sí, puede responder. De acuerdo, muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo con Claudio. Es decir, las interculturalidades son distintas. Hay interculturalidades desde arriba y desde abajo. Estoy totalmente de acuerdo. Y claro, toda definición normativa siempre está limitando, por supuesto, perspectivas, ¿no es cierto? Y nuevos aprendizajes. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo buscaba con mi presentación era presentar solamente, ¿no es cierto?, esa mirada ética. Es decir, que significa una conciencia, ¿no es cierto?, una reflexión en relación al papel del comunicador frente a una cultura diferente, frente a un sujeto social con otro capital simbólico, ¿verdad? O sea, totalmente de acuerdo con usted, pero efectivamente, lo ético en función del papel del comunicador, del papel del periodista, de lo que dice, es decir, ético para decir la verdad, ético para poder reconocer la pluralidad y la diversidad de conocimientos y de prácticas. En ese sentido. Gracias, profesor Franklin, por la exposición. Agradecemos al profesor Franklin por haber participado. Gracias a ustedes. Continuando com o terceiro dia do colóquio, a seguinte conferência é do professor Cláudio Maldonado. Ele é doutor em Comunicação e Periodismo por la Universidade Autônoma de Barcelona e é professor na Universidade de La Frontera, Temuco, Chile. Aló, ahí sí. Eu debo decir que soy de la Universidad Católica de Temuco porque si no me van a castigar en mi universidad.
Gracias. Bien, Mari Peñi, Mari Labniem, Mari Compuché, Imche Claudio Maldonado Piñén, Imche Temuco Guarria Tugum. Felei. Eu saludo en Mapuzungún, es la lengua de pueblo indígena del sur de Chile, el pueblo mapuche. Y saludo en Mapuzungún porque hoy, desde ya varios años en todo caso, el pueblo mapuche está en lucha frente a los dispositivos coloniales implementados por el Estado-Nación, y esa lucha conlleva una serie de aprendizajes para quienes no somos mapuches, como puede ser en este caso el saludar y el decir quién soy y decir desde dónde vengo, en una lengua que no me pertenece, pero que llega a mí hoy en día por una serie de formas de interacción, dentro de ellas las luchas tecnológicas, ¿sí? Hay un fuerte activismo digital desde el mundo mapuche, desde el pueblo mapuche, y uno de esos elementos centrales que hoy día se están reivindicando a través de las tecnologías de información y comunicación es la dimensión de la lengua, el componente lingüístico, ¿ok? Y de eso les quiero hoy día hablar, ¿cierto? De esas racionalidades tecnopolíticas que están presentes en nuestras redes de sociabilidad, no solamente digitales, sino que también materiales, ¿ok? Yo puedo pedir que bajen un poco la luz, me llega directo a... Por favor. ¿Ah? ¿Sí? El trabajo se titula... Obrigado, muito obrigado. El trabajo se titula Racionalidades tecnológicas confrontadas, tecnodeterminismo, tecnopolítica y pluralismo informativo. Por temas de tiempo, la variable pluralismo informativo no la voy a trabajar. Solamente me voy a abocar a esta tensión entre tecnodeterminismo y tecnopolítica desde abajo, desde los márgenes. Yo escribí un texto para poder hablar más claro en español y así ustedes me puedan entender mejor. ¿Bien? Parece ser un hecho irrefutable el que las tecnologías de información y comunicación de la era digital han mutado para siempre la estructura material y simbólica de lo que concebimos como realidad. Y si bien esta aseveración se torna innegable, no está exenta de problemas que requieren ser abordados en perspectiva de una dialéctica negativa, como lo planteaba Adorno. Hoy, en el marco de la crisis que experimenta la racionalidad crítica, como efecto de las políticas narcotizantes que son gestionadas por los gobiernos de derecha en su relación indisoluble con el capital, se torna urgente efectuar un trabajo epistémico que contribuya a desestabilizar las narrativas dominantes que están produciendo un particular imaginario sobre el fenómeno tecnológico, el cual circula por las redes de la aldea global a modo de relato mítico, dificultando toda comprensión del proceso de tecnologización en curso. Convengamos, asumir una dialéctica negativa no se traduce en una confrontación y rechazo al devenir tecnológico de las sociedades contemporáneas. El propósito de una posición epistemológica y política de este tipo es poner en tensión aquellos regímenes discursivos cuyos efectos de saber, verdad, poder se restringen a relevar las potencialidades intrínsecas de las tecnologías, omitiendo aspectos sociales, políticos, económicos y culturales que, en común acuerdo con diversos otros autores, Ramón Saño, César Bolaño, Matelar, Barbero, Sierra, entre otros, deben estar presentes en toda discusión centrada en profundizar analíticamente la tecnomediación de la era digital. La omisión de estos aspectos sociales, culturales, económicos, ¿cierto?, consolida, en palabras de Armand Matelar, un imperativo tecnológico que ha operado como fundamento de los procesos de estructuración de la aldea global, a tal punto que ha logrado generar una sustitución radical en términos de cómo pensar
ideológicamente el devenir de las sociedades. Si para las teorías de la modernización el foco de interés estuvo en la ideología del progreso, en la sociedad de las redes informacionales el progreso se acopla a una ideología de la comunicación, la cual se concibe en términos estrictamente instrumentales, tecnocéntricos, persuasivos, mercantiles y totalizantes. Factores, por lo demás, que son parte de un imaginario comunicacional que deriva de la racionalidad moderna, positivista y occidentalocéntrica, cuyo telos es el control y regulación de la sociedad a través de los sistemas de comunicación hegemónicos, como lo plantea Eric Torrico, ¿cierto?, en un interesante artículo que se denomina La comunicación occidental. Este imperativo tecnológico alude a una concepción determinista de la tecnología, también enunciada como tecnodeterminismo, y es este el régimen discursivo que intentaremos confrontar a continuación. El tecnodeterminismo se expande a través de una red interdiscursiva en la cual convergen posiciones tecnocientíficas, tecnogubernamentales y tecnomercantiles. Las posiciones tecnocientíficas avalan un discurso tecnocéntrico y tecnofílico, como es posible reconocer en los estudios comunicacionales que retoman y actualizan los legados de Marshall McLuhan, dando cuerpo a la Escuela de la Ecología de Medios, que si bien ha contribuido enormemente para comprender las actuales arquitecturas informacionales, los procesos de interactividad en escenarios e-comunicativos, los formatos rizomáticos de las narrativas multimodales, los contrastes entre medios análogos y digitales, el rol de los prosumidores en la gestión, producción y difusión de contenidos, por nombrar algunos, se advierte, indudablemente en este enfoque, una simplificación al abordar la cuestión tecnológica, al dejar fuera problemáticas centrales que conforman la densidad y complejización del campo tecnocomunicativo. Soberanía tecnológica y geopolítica tecnocomunicacional, brecha digital asociada a segregaciones raciales, sociales y o de género, apropiación política e identitaria de los medios digitales, tácticas tecnomediáticas para la protesta y conglomeración social, estrategias de subjetivación tecnomercantil, concentración y centralización de las empresas digitales, entre tantos otros temas que deben ser abordados con la intención de evitar una fascinación tecnofílica procedente de los estudios comunicacionales tecnocéntricos. A lo anterior, sumemos los avances hiperbólicos de la tecnociencia, que en palabras de Paula Sivila están actualizando las pretensiones de Fausto, aquel personaje que gracias a un pacto demoníaco logra acceder a un conocimiento ilimitado y a los goces mundanos. El anhelo fáustico estaría hoy expresado en el apogeo de una racionalidad tecnocientífica capaz de otorgar a los cuerpos humanos insumos tecnológicos para customizar la propia existencia, anulando los límites que son inherentes a la humanidad, una biopolítica cruzada por la tecnicidad y regulada por el mercado capitalista, cuyo interés es la producción de hiperhumanos al servicio de sus intereses ilimitados. Los discursos tecnogubernamentales, por su parte, refieren una concepción de la tecnología como factor central de los procesos de democratización que deben experimentar la sociedad informacional. Gracias a los mecanismos de interactividad posibilitados por la digitalización, la racionalidad tecnogubernamental opta por una planificación estratégica de la gestión pública, en la cual las tecnologías de información y comunicación se conciben como instrumentos de eficiencia y eficacia para la mejora de los servicios de atención e información a la ciudadanía, posibilitan un mayor flujo de interacción entre estamentos gubernamentales y ciudadanos, además de incrementar la transparencia del sector público. En otros términos, la idea de un gobierno electrónico se ha convertido en el anhelo de las élites gobernantes para promover una gestión descentralizada que está determinada por las potencialidades democráticas de las TICs. No obstante, esta gubernamentalidad debe ser pensada en términos de las conductas que regula, de los espacios que delimita
de las carencias tecnológicas y cognitivas que la imposibilitan en contextos de desigualdad estructural. La tecnogubernamentalidad es hoy un modelo de gestión de la vida de los e-ciudadanos o ciudadanos electrónicos, cuya participación dentro de las redes de interactividad se subsume a las restricciones de los espacios virtuales diseñados desde los estamentos gubernamentales. Tampoco olvidar la dimensión algorítmica que opera en esta nueva razón gubernamental, la cual, por un lado, rastrea, accede y convierte en información cada una de nuestras participaciones dentro de los sistemas informáticos del gobierno electrónico, pero además interviene en la apropiación ciudadana del espacio público, en la experiencia común que posibilita otras formas de participación y organización ciudadana, puesto que una vez se radicaliza la opción participativa a través del uso de plataformas virtuales, se consolida un proceso de individualización radical, imposible de disociar del desarrollo mercantil y de la razón técnica que han contribuido a la consolidación y despliegue de la modernidad occidental, tal como lo plantea Lipovetsky. En relación al discurso tecnomercantil, encontramos la idea de que el desarrollo económico está supeditado al desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. Cada vez que la matriz productiva del capitalismo se ve saturada, requiere, para su continuidad, de nuevos medios de producción de plusvalía. Actualmente, esos medios se conciben como sistemas de flujos financieros movilizados a escala planetaria gracias a los mecanismos de interconexión digital propios de la sociedad red que define Castell. Sin embargo, como veremos más adelante, la idea de un desarrollo tecnológicamente mediado oculta aspectos centrales del actual sistema productivo, como son las nuevas formas de explotación laboral del trabajo inmaterial, las brechas informacionales y de infraestructura, el apogeo de una hiperindustria cultural que instaura un régimen semiocapitalista que va conformando una nueva cultura mundo, que a diferencia de la era del imperio cultural o del imperialismo cultural, ya no está concebida en términos de un relato unívoco a favor de la imposición de esquemas culturales, sociales y cognitivos procedentes solo del norte. Ahora presenciamos la hiperespecialización de públicos consumidores basados en el análisis de perfiles específicos, porque lo que importa ya no es solo el dominio de las conciencias, sino el dominio total de la mercantilización de la vida, aquello que Mejías y Couldry denominan como colonialismo de datos, refiriendo a una nueva etapa extractivista del capitalismo, ahora basada en la apropiación de la información de las personas. En su conjunto, estos sistemas discursivos dinamizan una semiosis social que es imposible disociar, despejar, ¿cierto?, separar de sus condiciones productivas. Como bien nos advirtió Eliseo Verón, toda materialidad significante ofrece huellas de contextos, operaciones que interconectan los discursos con los locus de enunciación desde donde proceden. Pero el tecnodeterminismo, y es esta su estrategia fundamental para consolidarse como narrativa hegemónica, disocia el fenómeno tecnológico de sus condiciones productivas, situándolo en una fuera de la estructura, logrando suspender la planeación política y mercantil que sustenta el modelo de funcionamiento de la sociedad global de la información y el conocimiento. Al desvincular la tecnología de sus condiciones sociales de producción, el tecnodeterminismo adquiere el carácter de relato mítico. El mito, siguiendo la propuesta de Roland Barthes, es un sistema semiótico de segundo orden, dado que se desprende de los procedimientos denotativos del lenguaje con la finalidad de hacer emerger un universo semiótico inmanente, gobernado por leyes de regulación autónomas. Para ello, procede a través de mecanismos semióticos de deformación del sentido, con la finalidad de disociar los sistemas sígnicos de las condiciones que regulan su significación, pues, de este modo, el mito se torna un relato de tipo autopoyético, independiente de la referencialidad que justamente está siendo suprimida por deformación. Y es que el mito tiene como propósito central naturalizar sus propios marcos de inteligibilidad. La intencionalidad de todo mito, en la perspectiva de Barthes, por supuesto,
es siempre naturalizar el sistema semiótico que construye, pero anulando su potencialidad semiótica, la posibilidad de que la semiosis opere como tal. De este modo, al anular el plano de la significación, el mito se presenta como un sistema factual, un sistema de hechos y no de sentidos. Esta reflexión semiológica que extraemos de Barthes permite comprender el carácter mitológico del discurso tecnodeterminista. Si entendemos que el tecnodeterminismo instala la creencia sobre la tecnología como fenómeno exógeno al desarrollo social, a la vez que asegura el propio desarrollo de las sociedades, se naturaliza el vínculo entre tecnología y desarrollo, para así anular las tramas políticas y económicas que intervienen en el control y gestión de las tecnologías. Así, el fenómeno tecnológico aparece ajeno a las decisiones que las élites implementan sobre su diseño, regulación y efectos. O, retomando el metalenguaje bartesiano, se implementa un sistema semiótico de segundo orden una vez se anulan las dimensiones ideológicas que subyacen en los dispositivos discursivos que dan cuerpo al tecnodeterminismo. En este sentido, el tecnodeterminismo viene a constituirse en una ideología sin ideologías, una suerte de significante vacío, flotante, en el cual lo que prevalece son las materialidades tecnológicas, como si éstas estuvieran desprovistas de toda politicidad, de toda economía política de la tecnocomunicación. Pero, como bien advierte Wiener en el 83, en todo artefacto tecnológico se proyectan entramados de poder. Todo artefacto conlleva siempre una planificación política. Evidentemente, los argumentos hasta ahora esbozados no son una novedad vinculada única y exclusivamente a la fiebre tecnológica de nuestro presente digital. El diseño del mito tecnodeterminista posee larga data. Recurriendo a Historia de la Sociedad de la Información de Matelar, podemos señalar que su génesis debe rastrearse en directa relación a los factores que van dando forma a la sociedad informacional, lo cual exige una lectura de largo proceso a través de la cual podamos comprender que su modelación no ha dependido solo del apogeo tecnológico que inicia en la segunda mitad del siglo XX. Para Matelar, la génesis de la sociedad de la información debe ser analizada en estrecha relación al culto numérico que desde los albores de la modernidad eurocentrada se asume como un tipo de racionalidad estructurante de lo real. Esta racionalidad numérica permea los modos de organización social, se imponen las formas de producción de conocimiento y será fundamental en el diseño y en la programación de funciones asignadas a las máquinas inteligentes que desde la revolución industrial hasta nuestros días se han convertido en emblemas de desarrollo y progreso de la humanidad. En los estudios de comunicación, estas ideas han calado profundamente, como se observa en los postulados de las teorías difusionistas que adquirieron protagonismo en el marco del paradigma de la modernización. En lo medular, estas teorías establecen que a través de la difusión de innovaciones, las poblaciones que habitan en los países subdesarrollados podrán experimentar el proceso de modernización que ha posibilitado que otras naciones logren el anhelado estatus del bienestar social y económico. La difusión de estas innovaciones tiene a la comunicación como un campo estratégico para tales efectos. A través de diversos usos de la comunicación, principalmente mediáticos, las poblaciones reciben una serie de orientaciones tecnológicas, científicas, económicas y sociales que generarán cambios estructurales en sus propios contextos, siempre promovidos como beneficios otorgados por la modernización. Estoy aludiendo, ¿cierto?, recordando las teorías de Roger, de Shoemaker y de Trump. No obstante, como bien advierten Raúl de Almeida y Luciano de Souza, las teorías difusionistas conciben y promocionan un imaginario comunicacional de carácter lineal, persuasivo y aculturizador. Críticas que con antelación fueron claramente establecidas por Paulo Freire al diferenciar los enfoques extensionistas de los enfoques comunicacionales.
Los primeros, centrados en la imposición de narrativas hegemónicas vinculadas a la reproducción de normas civilizatorias propias del mundo moderno. Los segundos, promotores de la participación, el diálogo y la construcción en común como pilares fundamentales de un desarrollo en sintonía a las necesidades, experiencias y saberes de las poblaciones subalternizadas por el propio proyecto civilizatorio de la modernidad. Actualmente, desde diversos locus de enunciación, se promueve un neodifusionismo a través del cual se busca sostener la nueva estructura productiva que inaugura la era del capitalismo cognitivo. Planes de gobernanza tecnológica, programas de alfabetización digital, fondos de inversión internacional para combatir la brecha digital, recursos para el desarrollo de investigación aplicada, innovadoras formas de gestión del trabajo inmaterial y la promoción del libre flujo de información a nivel planetario, entre otras, conforman una serie de estrategias que actualizan el paradigma modernizador y a la razón instrumental como normas de dominio de la totalidad. Bien, eso respecto al tecnodeterminismo. Veamos ahora que podemos reflexionar sobre las racionalidades tecnopolíticas que emergen en este mismo contexto. Con la finalidad de exponer sobre las racionalidades emergentes y disruptivas que la sociedad de la información y el conocimiento alberga, es necesario señalar, a modo de premisa, que las tecnologías no son exógenas al sistema social, ni tampoco son herramientas que aseguren el bienestar y el desarrollo de las sociedades. Tal como advierte Ramón Sayo, las tecnologías son parte de un entramado de relaciones sociales entre usuarios, empresas e instituciones de diversa índole. Adicionalmente, debemos tener claridad en que la revolución tecnológica no está aislada de los cambios que se experimentan a nivel estructural. No podemos asumir las mutaciones en curso que experimenta la sociedad contemporánea como resultado de las transformaciones tecnológicas en permanente desarrollo. Lo que estamos presenciando es una mutación de orden sistémico. ¿Cómo voy con el tiempo? 5 minutos. Ya. Bueno, ¿me puedo tomar 10? Ya. Voy a ir cortando en todo caso. Y ello nos exige pensar lo tecnológico en perspectiva Foucaultiana, como un dispositivo que se va enredando a través de heterogéneas asociaciones de carácter discursivas y no discursivas. La tecnología, en efecto, es parte de un sistema de engranajes a través de los cuales se producen contextos, subjetividades, epistemes, entre otros. No se trata lisa y llanamente de erigir un discurso dicotómico sobre lo tecnológico. Más bien, debemos esforzarnos por concebir la tecnomediación digital desde la complejidad que alberga todo proceso de transformación, dentro del cual no tan solo hay formas de regulación y control, sino también agenciamientos que a través de la apropiación y uso de tecnologías están tensionando el orden instituido por el modelo civilizatorio de la modernidad. Estas nuevas formas de socialización mediadas por tecnologías están obligando a que los esquemas teóricos de la comunicación sean sometidos a una constante revisión. Ello porque una nueva racionalidad comunicacional está emergiendo desde la multiplicidad de agentes que habitan el espacio híbrido de lo online y lo offline. La innovación no solo procede de las aldeas informáticas dedicadas a la optimización de hardware y software. Es indudable que el avance tecnológico nos asombra, pero es desde los usos y apropiaciones tecnológicas que la innovación se desacopla de los algoritmos y las materialidades, porque más allá de la hegemonía de los sistemas informáticos, lo que estamos presenciando es la lucha por la legitimación de los sistemas de significación que sustentan lo real. Ciudadanos, movimientos sociales, indígenas y afrodescendientes, agrupaciones artístico-culturales, estudiantes, ONG, hackers y así un sinfín de multitudes que por medio de las tecnologías digitales están interviniendo el espacio público que históricamente ha sido gobernado por quienes controlan los medios de producción simbólica de la sociedad y la realidad. Bien, la tecnomediación desde abajo da cuenta de una reingeniería total de la acción colectiva,
situación que por lo demás está redefiniendo el lenguaje de los vínculos entre los propios agentes subalternizados y entre estos y los sistemas de mando estatales, mercantiles y discursivos. La comunicación mediada por tecnologías digitales es hoy un eje central para la organización de una inteligencia colectiva, sobre todo en el marco de los modelos organizacionales de las actuales sociedades en movimiento. No sé cómo hacerlo para no pasarme con los tiempos porque pensé que tenía un poco más, pero bien, estos nuevos modelos organizativos de los movimientos sociales tecnocomunicativos se sustentan en lógicas de carácter horizontal, participativas, democráticas e interculturales, con lo cual los preceptos de Luis Ramiro Beltrán en torno a la idea de una comunicación horizontal y para la liberación parecen estar tomando cuerpo. Son múltiples las experiencias que a nivel global proceden a la apropiación de los artefactos tecnocomunicativos con la finalidad de hacer circular por los espacios digitales de la Internet demandas, objetivos y planes de acción estructurados a partir de una subjetividad antagónica, dice Modonesi, disidentes a las políticas de exclusión, injusticia y subordinación que imperan en la sociedad global. Este modus operandi de las multitudes interconectadas expone uno de sus rasgos centrales, lo cual posibilita superar las dinámicas de representación que operan desde la comunicación liderada por el capital y el Estado. Me refiero básicamente a la noción de autocomunicación de masa que propone Castell, quien señala, y lo cito, la autonomía en la comunicación es la esencia de los movimientos sociales porque lo que permite la formación del movimiento y lo que hace que éste se relacione con la sociedad en general, más allá del control del poder, etcétera, etcétera. La cita es más larga. Y además, gracias a los niveles de autonomía de estos movimientos sociales, se va conformando también un espacio público oposicional, entendido como efecto de la acción tecnopolítica asumida por las multitudes interconectadas. El proceso de apropiación tecnológica que desde Chiapas impulsó el EZLN es un referente del lenguaje vinculante que se ha ido gestionando por parte de estas multitudes. Ya en el siglo XXI encontramos otros casos emblemáticos, Primavera Árabe, 15M, Occupy Wall Street, Yo Soy 132, Los Pingüinos en Chile, Comunicación Comunitaria en el Cauca, Radios Digitales Indígenas de Brasil, Ciberfeminismo, Medios Digitales Mapuches, entre otros, los cuales constituyen referencias concretas que dan cuenta de los cambios que experimenta el ecosistema comunicativo, cultural y político. Porque, como señala Omar Rincón, estas experiencias están mutando las concepciones hegemónicas sobre política y democracia, principalmente porque el activismo digital está reinventando la resistencia política, la protesta social, el disenso público y la lucha política desde lo simbólico. Me voy a saltar todo eso y voy a cerrar con una última idea. Relevar los procesos de apropiación social de las tecnologías permite revertir la tendencia tecnocéntrica y tecnodeterminista que hoy gobierna el estado de la cuestión sobre estas materias, además de avanzar en la comprensión de los procesos de resignificación que se ejercen sobre estos artefactos. Adicionalmente, desde esta perspectiva, se torna factible despejar la densidad y complejidad del proceso comunicacional, político y cultural que suscita el remodelamiento de la acción colectiva. Y si bien las entradas analíticas a este campo de estudio pueden ser múltiples, concordamos con Toret que el trabajo investigativo debe priorizar aquellas experiencias que trascienden los espacios de la virtualidad al lograr establecer redes interconectadas que tornen híbridas justamente las fronteras entre lo real y lo virtual. Y cierro con una última idea para dar mayor espacio a las preguntas. ¿O lo dejamos hasta acá? ¿Puedo? Bien.
Si bien es evidente que aún falta potenciar el lenguaje de los vínculos entre comunidades conectadas y desconectadas, se observa un permanente aumento de interactividad entre estas, situación que al parecer no pasa por las políticas nacionales en materia de comunicación, sino por voluntades que en su propia lógica de organización social trabajan a modo de red. Las experiencias tecnopolíticas son agenciamientos que potencian una ingeniería social en oposición a las sujeciones de la institucionalidad moderna. La tecnopolítica, desde los márgenes, nos permite reconocer el nacimiento de un conjunto de cyborg que politizan su existencia en directa relación a la existencia de otros. Una comunidad de cuerpos conectados por afectos, deseos y anhelos de transformación. Cuerpos rizomáticos capaces de romper el límite de los propios territorios para asumir la desterritorialización como posibilidad de amplificación de las luchas por que las comunidades desarrollan en defensa de sus epistemes, memorias, identidades y lugares. La tecnopolítica desde los márgenes no opera como una desterritorialización arrojada hacia la arquitectura desvinculante de los no lugares, ni tampoco se dirige al espacio sin anclajes del imperio. La desterritorialización tecnopolítica siempre conlleva una reterritorialización, un retornar a la sociabilidad, a la comprensión del espacio como tejido multidimensional, donde virtualidad y materialidad se ensamblan. Actualmente, y con esto cierro, 30 segundos, presenciamos lecturas que buscan actualizar las orientaciones que en la década de los 80 ofreciera el informe McBride, con el objetivo de implementar acciones que tributen a una concepción de la comunicación como derecho y espacio de encuentro y manifestación de la pluralidad existente. Con ello, se busca combatir el paradigma liberal de la libertad de expresión y el asistencialismo informático de la comunicación instrumental. No obstante, la pregunta que emerge es si en la concepción misma de los nuevos agenciamientos tecnopolíticos la idea de implementar unas políticas nacionales de comunicación o de abanderarse estrategias transnacionales para asegurar la comunicación como derecho son, en realidad, anhelos de las multitudes interconectadas o más bien disquisiciones procedentes desde la academia o de algunos sectores progresistas de la sociedad global que consideran necesaria la formulación de marcos regulatorios que aseguren la construcción de un ecosistema comunicativo más inclusivo, dialogante y democratizador. Al parecer, es mi sospecha, desde la praxis tecnopolítica predomina un pensamiento comunicacional que desborda la regulación institucional, tanto nacional como transnacional, para así asumir la comunicación como un campo en permanente disputa y construcción desde lo común, desde relaciones moleculares que proyectan su quehacer por fuera o en confrontación del Estado, al capital y los mecanismos de administración transnacionales que dominan la industria de la información, el conocimiento y la cultura. Pero aún tenemos terreno por recorrer para despejar estas problemáticas. Chaltumay, muito obrigado, muchas gracias. Muito obrigada, professor Cláudio. Abrimos espaço de bloco de 3 perguntas para o professor. Gracias. Claudio, agradecer por el trabajo, la reflexión que nos lleva a una centralidad de una temática que nos configura, ¿sí? Entonces ahí te agradezco el aporte que nos hace para dialogar con lo que estamos viviendo. Solamente quería hacer 2 puntualizaciones. Una, el tema, bueno, el tecnodeterminismo tal como lo reflexionas, y el tema de las racionalidades que, visto desde una coherencia epistémica, como nos colocamos en función de la construcción de un pensamiento sustentador de transformaciones, apuntamos hacia las integralidades complejas. Entonces allí, racionalidades, sensibilidades, así como nos tocamos allí, pensamos y sentimos, o el hacer, sentir, pensar, un poco retomando el sentipensamiento que nos propone los pueblos campesinos colombianos y que retoma Falsborda en su relación de sistematización con esos saberes populares. Entonces, un poco como para proponer eso también en la reflexión y solamente compartir rápidamente una experiencia, diríamos, que tiene que ver con todo esta pensar
el tema de las centralidades tecnológicas configuradoras de los hechos sociales y políticos. Nosotros venimos trabajando en nuestro espacio de investigación y de propiciar aprendizaje en el CEPAP con lo que llamamos prácticas tecnoculturales. Así que son prácticas sociales donde las centralidades tecnológicas van incidiendo. Entonces es necesidad de reflexionar sobre ellas, pero también la expresión concreta de lo que sería ese confronto, esa confrontación política con el tema tecnológico. Estamos hablando en el caso de Venezuela, donde se coloca, diríamos, un elemento central en las necesidades primarias, o sea, cuando el tema de la alimentación, el tema del transporte, el tema de los servicios públicos están afectados por un bloqueo, como ya lo hemos referido, y allí hay una narrativa que se construye también en el ciberespacio, o sea, hay un campo simbólico donde hay una confrontación, donde todos los días hay un despliegue, diríamos, de operaciones psicológicas que vienen de centros sí, que generan esto y que vienen, bueno, son articulaciones que rompen las fronteras territoriales, que vienen desde otros espacios, de otras latitudes, pero que tienen ecos en el espacio interno. Y allí, desde los movimientos sociales, diríamos, desde las bases sociales, lo que llamamos en este momento los corredores territoriales, donde la comunidad construye soluciones, también se viene trabajando con el tema tecnológico, diríamos, en las salas comunicacionales, para incorporar, por ejemplo, respuestas llamadas estrategias de comunicación integral, que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de Venezuela ha sido muy predominante el uso de los twitters. O sea, como el Twitter, a partir de ahí se va construyendo toda una matriz que se convierte después en referencia, autorreferencia, pasa por los medios masivos y llega directamente pues, a las redes sociales, y allí entonces se plantea una metodología de acompañamiento de esos procesos. O sea, la cascada, el iniciador, el replicador, el legitimador de ese mensaje que se va dando, que llega a ser después las universidades, los centros de construcción de conocimiento, de producción de conocimiento que sustentan eso. Entonces es bien interesante porque es esa perspectiva, inclusive ahí incorporamos por supuesto diálogos con Matelar, todo lo que es la visión histórica de esa tecnología, diríamos, comunicativa, que está ligada al poder, al ejercicio del poder y a una hegemonía que pretende construir, pero que da la posibilidad de la resignificación. Hablaba de los zapatistas, hablaba de los movimientos sociales, donde es la apropiación de esa tecnología para decir nuestra palabra, para colocar nuestro proyecto y confrontarlo allí. O sea, creo que por allí importante tu trabajo y bueno, lo continuaremos nosotros también en nuestras propias reflexiones. Gracias. Hola Claudio, bueno, muchas gracias por el análisis desde distintas aristas de este tema, y te quería consultar sobre las posibilidades estas de construcción de poder diferenciadas que puede haber cuando uno se apropia, por ejemplo, cuando las comunidades se apropian del uso de estas tecnologías, pero no solamente el apropiarse en el uso, sino también, por ejemplo, en las instalaciones, en el aprender a utilizarlas, lo que tiene que ver también con el uso del software libre, todo. Te lo comento porque estamos nosotros analizando un caso que, bueno, lo maneja una organización, pero de la instalación de un sistema de internet en las serranías de Córdoba, y donde el proyecto es de que se instala el sistema, la gente participa en esta instalación, en el manejo del software y todo eso. Si conoces algún caso similar a esos y en qué medida eso, si lo conoces, si ha servido o no para la construcción de algo alternativo o de una propuesta alternativa, esto que decimos del uso del poder, ¿no?, por medio de las tecnologías. Sí. Gracias. Olá, professor Cláudio. Me chamo Larissa, da Universidade Federal do Pampa, São Borja. E mi pregunta es bastante específica, particular. Yo trabajo con narrativas. Entonces, escuchándote hablar de estos
diferentes relatos que circulan de estas narrativas. Me gustaría saber en qué medida está analizando eso, si es un objeto específico que lo está analizando bajo alguna perspectiva concreta, porque pensaba en eso, en esta circulación de estas narrativas hegemónicas, sobre todo estas narrativas del determinismo tecnológico o tecnopolítico que le estaba hablando, y pensaba sobre todo en el trabajo de Jean-François Lyotard, ¿cierto? Y en esta crisis de los grandes relatos explicativos del mundo, autohegemónicos, etc. Y me parece, a pesar de ser una obra bastante antigua, es bastante pertinente para analizar estos fenómenos digitales y tecnopolíticos actuales, pensaba yo. Entonces, me gustaría escucharte un poquito sobre eso. Raquel. Claudio, la última. Pensando también, no, está tranquilo. No, dale. Dale. Pensando un poco también en lo que venimos y lo que nos provoca estar aquí también, que es pensar en los procesos de formación en los estudiantes. Muchos aquí somos profesores, somos investigadores, y cómo damos en nuestros procesos de docencia, como investigadores también, elementos para una formación crítica, analítica, desobediente, ¿no? Y ahí pensé, cuando vos estabas estabas hablando, se me fueron ocurriendo 3 movimientos. Un movimiento que sería, para entender todo esto, volver al surrealismo y volver al absurdo. Volver a Ionesco, a Genet. ¿Cómo podemos en los procesos formativos entender los procesos interpretativos que el surrealismo quiso hacer, que el absurdo está teniendo? Y después, en este tiempo de América Latina, se me viene una película de 1920, El gabinete del doctor Caligari, donde la autoridad brutal y racional de Caligari hipnotiza a Cesare, hipnotiza a un sujeto, lo vuelve sonámbulo para condicionarlo a matar. Es el anticipo, 1920 es el anticipo, la premonición de Hitler y el nazismo. Entonces, cuando estabas hablando, me vino todo eso porque es la obediencia a la autoridad en un escenario donde parece haber una renuncia a la rebeldía, ¿no? ¿Cómo poder con los estudiantes trabajar como estos? No te estoy preguntando, simplemente conversando me hizo pensar eso, ¿no? En la formación nuestra como docentes, de volver al surrealismo, volver al absurdo y traer estas discusiones como Caligari, que es este sonambulismo, ¿no? Que algunos le llamaron después alienación, pero este proceso de cómo construir respuestas y resistencias, ¿no? Me quedé pensando en eso, compartiendo. Bien, concuerdo absolutamente con esa observación. Creo que hay que sensibilizar las tecnologías, ¿cierto? Esa idea del sentipensar es clave, es un tremendo aporte para ir reflexionando el fenómeno de la tecnomediación en curso, porque justamente nos permite entender esa resignificación, no solo desde el punto de vista del tecnodeterminismo, ¿cierto? Que podemos incluso caer con este tipo de reflexiones en un apogeo tecnológico, sino que pensarlo justamente desde esos lugares sensibles, desde esos cuerpos, desde esas epistemologías disidentes que van modificando la génesis misma, ¿cierto?, de estos artefactos. Como nos plantean diversos autores como José Candón, el mismo Castel, son artefactos que emergen como artefactos de guerra, como artefactos de una inteligencia bélica, no como artefactos de socialización, ¿cierto? No como artefactos de encuentro, sino que más bien como aparatos de interconectividad y de inteligencia, ¿cierto?, para la captura, el control y la regulación. Entonces, esa observación que tú haces me parece clave como un elemento que nutre ese repensar la dimensión tecnológica más allá de la tecnicidad misma. En ese cruce, como lo planteaba Inmaculata ayer, ¿cierto?, de esos mapas
de la mediación entre tecnicidad, sensibilidad, nuevas sociabilidades. Entonces la idea de no solamente, como dice el título, racionalidades, sino también sensibilidades tecnológicas, yo te lo agradezco mucho y permite ir ampliando el análisis. Y también el tema que creo que lo capté en tu segundo punto, pero que tiene que ver con la guerra de las infraestructuras, ¿cierto? Que hace muy poco, como tú bien describías, Venezuela experimentó una intervención de su estructura eléctrica principalmente, lo cual dejó a todo un pueblo incomunicado con el exterior. Y eso fue un acto clave, ¿cierto?, del imperio en su función de desconectar a Venezuela de las relaciones con quienes consideramos que es un proceso justamente justo, que es un proceso que tiene que seguir su desarrollo en el marco de las políticas implementadas en su momento por el chavismo y que hoy día continúan. Achimembe, en el texto Necropolítica, justamente habla muy, en la página 62, si mal no recuerdo, creo que sí, habla muy bien sobre este tema de la guerra de las infraestructuras y muestra cómo esto es parte de las estrategias colonialistas y capitalistas, ¿cierto? Entonces tenemos que defender también las infraestructuras, tenemos que empezar a construir nuestras infraestructuras y por eso que el tema no pasa solamente por una dimensión simbólica y culturalista, ¿cierto? Hoy se requiere volver a la discusión material, a la discusión de los modos de producción, a la producción de una economía política crítica que nos permita generar, ¿cierto?, nuevos relatos, pero también nuevas materialidades. Lo que hoy día se denomina con la idea de capital informacional, ¿vale?, que cruza al menos tres grandes dimensiones. La dimensión técnica, ¿cierto?, que es la dimensión de la infraestructura, la dimensión cognitiva, que tiene que ver con tu pregunta también, con cuáles son los sistemas cognitivos, procedimentales que los sujetos generan para el uso de tecnología y que también tienen que ver con la dimensión motivacional, ¿cierto?, con una cuestión de cuáles son las voluntades políticas que se están construyendo para enfrentar y asumir la cuestión tecnológica. Entonces pasa por ahí, ¿vale? Ahora, sobre las experiencias que yo conozco, claro, esta reflexión es el resultado de 4 años de investigación, no es el resultado, hoy día se está reactualizando el marco teórico, es más bien un ensayo conceptual, pero yo he venido haciendo investigación aplicada en contextos de usos de tecnología desde el mundo mapuche, ¿vale? Y las experiencias son múltiples. Y lo que tú puedes observar dentro del uso de las tecnologías es un proceso de pedagogización descolonizadora, o como se trabaja también acá como una educomunicación, ¿cierto?, una educomunicación, en donde es la comunidad la que planifica el uso táctico, no estratégico, táctico diría, ¿cierto? El uso táctico de estos aparatos en función de necesidades locales, y eso te permite a ti entender también que se construye una agenda mediática autónoma, que no depende en esa lógica de la comunicación alternativa que solo operaba casi por confrontación a la agenda hegemónica, ¿cierto? Ahora vemos una capacidad de construcción de agenda autónoma a partir del uso de estos aparatos. Hay también experiencias de cine donde se vincula infantes, sería acá niños, ¿cierto?, niños, crianzas, con personas ya mayores, ¿sí? Y ahí se da un elemento súper interesante porque la tecnología casi no es lo relevante es la transmisión de saberes en la oralidad entre el mayor y el niño. Y la tecnología solo cumple un puente de mediación para luego difundirlo en la comunidad, tanto en términos interculturales con la comunidad occidental, pero también con la comunidad intracultural, con la comunidad que es propia de esa cultura. Entonces sí, hay muchas experiencias que conozco también en Ecuador. Yo estuve trabajando en CIESPAL y también ahí me tocó conocer varias experiencias. Sobre la dimensión del análisis de las narrativas, en lo personal nos hemos enfocado a analizar justamente los discursos tecnopolíticos desde las experiencias de los márgenes,
a partir de un método que se denomina el método análisis crítico y complejo del discurso, que es distinto al análisis crítico de Van Dijk, ¿vale? Porque este opera a partir de una matriz de diversos niveles, hay un nivel narratológico, nivel discursivo, un nivel tetralémico, etcétera, 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 que nos permite ir entendiendo la particularidad de esos discursos, pero en las dimensiones de su contexto, ¿vale? Siempre en relación a su contexto. Hemos arrojado a un lado el análisis inmanente propio de esa semiótica estructural y hemos pasado más bien a un análisis exoinmanente e interdiscursivo. Un poco también con la observación que le hacía a la colega ayer de cómo estamos hoy día también entendiendo la idea de sujeción criminal, ¿vale? Y sobre los procesos de formación, tenemos que deformarnos. Es necesario deformarnos, desaprender, descolonizarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estoy de acuerdo contigo, creo que lo conversamos ayer con Raquel. Necesitamos, quizás como tú dices, surrealismo para desbordar las estéticas que nos invaden. ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo. Todos conocen Telesur, ¿cierto? Lo conversamos. Telesur, en su discurso, en sus matrices de significación, nosotros reconocemos claramente un discurso que es alternativo, ¿cierto? Confronta esa narrativa hegemónica. No obstante, si uno observa las estéticas de Telesur, ¿cierto?, tú inmediatamente lo relacionas con las estéticas de cualquier otra prensa, ¿cierto? Entonces requerimos de nuevas estéticas, de aquello que el mismo Omar Rincón habla de las estéticas bastardas, un etos barroco, tú hablabas, ¿cierto?, recordando a Bolívar Echeverría. Y ese ejercicio hoy nosotros lo tenemos que desarrollar como docentes en conjunto con nuestros estudiantes, para ver si el próximo año en este coloquio nuestros estudiantes nos enseñan también en estas mesas a desarticular las narrativas, las estéticas, las tecnologías y nuestras propias epistemes. ¿Sí? Bien.